Bueno, tenemos estrenos. Esta semana podemos ver uno de los estrenos que quizás podríamos haber visto, pero bueno, pandemia de por medio, tenemos la posibilidad de poder verlo a partir de esta semana, el nuevo documental de Juan Manuel Repeto, que quienes estén por el microcentro van a poder disfrutarlo en la pantalla grande de la sala 1 del Cine Gomón. Así que vamos a estar charlando un ratito con él. Primero que nada, le doy las gracias y la bienvenida para charlar aquí un ratito acerca de su película. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por brindarnos este espacio para comunicar la película. Bueno, Juan Manuel, contanos un poquito cómo surge la idea. Vos ya tenés dos documentales anteriores, pero cómo surge la idea. No son bastante diferentes, pero sí tienen aristas diferentes. ¿Cuál fue el germen para poder hacer Otra condena, este nuevo documental? Como periodista venía cubriendo diferentes trabajos en cárceles que hacían docentes universitarios de la UBA, con huertas. Y fui muchos años a las cárceles tradicionales que tienen muchas diferencias con respecto a lo que filmamos. Al principio íbamos a filmar un documental en una cárcel, pero bueno, hubo un conflicto grande entre los docentes y el sistema penitenciario, con lo cual nos echaron de la cárcel y no pudimos entrar. Es bueno que te echen de la cárcel, lo peor es que no te dejen salir, no que te echen, pero bueno, no pudimos volver a entrar. Y estuvimos buscando durante mucho tiempo el lugar donde hacer el documental que habíamos pensado, que incluso ya habíamos presentado al Inca y teníamos aprobado. Y una de esas docentes, que es María Marta Busque, que era la docente de los talleres de huerta, empezó a trabajar como extensionista también de la UBA en este lugar que se llama Centro de Contención Moreno. Y bueno, me contó de qué se trataba el lugar y me pareció, hablo como periodista, ya no como documentalista, un hallazgo, en el sentido de que era un lugar absolutamente desconocido, una cárcel donde había presos jóvenes que habían cometido delitos muy graves siendo menores de edad, homicidio básicamente, pero que en el lugar donde estaban no estaba instalado el servicio penitenciario, entonces no habían penitenciarios, que sería lo más parecido a un policía que podemos pensar, no había armas, no habían rejas, no habían celdas, las autoridades eran docentes, o eran trabajadores sociales, psicólogos, era muy distinto de lo que habíamos venido viendo de cómo se trabajaban las cárceles, que no era para nada agradable, digamos, el trato que tenían los presos, o sea, el trato de los presos entre sí, de los presos con los policías, de los policías con los presos, era la verdad que muy violento. El contexto de este lugar era muy diferente, proponía un método de abordaje muy diferente para trabajar con estos jóvenes y una posibilidad mayor de que esos jóvenes, una vez que recuperaran su libertad, se convirtieran en algo mejor, que hicieran algo mejor de sus vidas, que pudieran, para ellos, para la sociedad, todo. Bueno, la verdad que el lugar me interesó mucho, incluso hablé con muchos abogados penalistas y no conocían el lugar, no conocían que existía esto, y me pareció eso, lo que te decía, un hallazgo desde el punto de vista periodístico. Pero que además tenía muchos elementos para convertirse en un documental, porque narrativamente lo que arrojaba las actividades que hacían eran interesantes. Por ejemplo, cuando llego y tengo una presentación de la idea de hacer un documental y me cuentan el director, que tampoco es un policía ni nada que ver con la fuerza de seguridad, sino que es un docente, me cuenta que ya cuando llegaban los jóvenes ahí, venían trasladados de cárceles para menores que se llaman centros cerrados, que tienen como una especie de doble comando en la dirección, porque está el servicio penitenciario por un lado y un organismo civil por otro, pero que son muy parecidos a unas cárceles tradicionales. De ese lugar los trasladaban a este centro de detención de Moreno con móviles policiales, con policías o con penitenciarios armados con itacas, con perros, y los jóvenes esposados. Y cuando llegaban a Moreno, para entrar a este lugar, al centro de contención, tenían que sacarle las esposas a los jóvenes, y si un policía entraba, no podía entrar con armas, ni mucho menos con los perros. Entonces ya había un choque entre diferentes sistemas. Eso a mí me pareció súper interesante. Y bueno, entonces propuse la idea de filmar ahí.
y de acompañar a un joven que ingresara por primera vez y que fuera, nada, asombrándose con este sistema tan diferente del lugar donde venía. Y bueno, pudimos hacerlo por suerte, nos contaron de cuál iba a ser el próximo joven que iba a entrar, que se llamaba Sebastián. Lo fui a ver al centro cerrado, estas cárceles de jóvenes que estaba en Virrey del Pino, en La Matanza. Lo conocí, el lugar era muy terrible. La verdad mirá que estuve en muchas cárceles, pero ese particularmente me dio bastante temor. Y bueno, él escuchó la propuesta mía, hacer el documental, le gustó, eligió participar. Así que bueno, no pudimos filmarlo el primer día porque no nos avisaron, supuestamente nos iban a avisar cuando lo iban a trasladar para filmar esta situación que yo te contaba, ¿no? De los policías que venían armados, todo, y me parecía muy interesante como la primera escena de la película. Pero bueno, lo llevaron directamente sin avisarles, sin sus pertenencias. Es todo muy violento en estos casos. Así que empezamos a filmar a los poquitos días que él estaba ahí. Y bueno, y registramos esos primeros contactos y a lo largo de los meses cómo él iba integrándose o no a ese lugar, que lo que proponía también era, digamos, estos chicos cuando están presos tienen la guardia muy alta, ¿no? Tenés que cuidarte de todo. Viven en ambientes violentos y son violentos porque lo son o por necesidad. Y este lugar no solamente les propone, sino los obliga como condición a que bajen ese nivel de violencia, porque si son violentos con el resto, tienen que volver a los otros lugares donde se alojan, más parecidos a las cárceles. Bueno, y después, no quiero contar mucho de la película, pero lo que mostramos básicamente es este lugar tan curioso, al menos para mí, donde hay una cárcel con jóvenes que cometieron crímenes muy violentos, pero que tienen que cumplir su condena en un lugar sin armas, sin rejas, sin celdas, muy alejado de un sistema tradicional carcelario, del servicio penitenciario y de lo que estamos acostumbrados a ver en la tele o en el cine cuando vemos una película de una cárcel, ¿no? Es muy diferente. Sí, y vos contabas ahí el tema de, bueno, que cada uno de los chicos, en este caso, tiene su bagaje que viene de cada espacio y se encuentra con este nuevo horizonte que tienen. ¿Cómo fue encontrarte con ellos? La propuesta y bueno, cómo fue surgiendo después el filmar las situaciones cotidianas de vida de ellos. El vínculo con los jóvenes empezó, como te contaba antes de empezar a filmar. Por un lado fuimos a verlo a Sebastián, a Virrey del Pino, donde estaba alojado antes, donde estaba preso antes. Él nos dio su ok, y después hablamos también, nos presentamos con el resto de los jóvenes que ya estaban cumpliendo sus condenas en Moreno. Hubo 3 de ellos que no quisieron participar, así que bueno, se buscó en todo momento no filmarlos, y en el caso que salieran detrás de alguien porque estaban puestos en un lugar que era muy difícil no tomarlos con la cámara, se blurearon. Bueno, eso fue, pero lo que te quería contar es que no solamente era tener el permiso de ellos, sino también de los jueces o las juezas que llevan adelante sus causas. Y eso fue todo un tema burocrático que también se tuvo que solicitar, y también de Rodolfo Gómez, que es el director del lugar. Por suerte en el mismo lugar nos ayudaron a conseguir los permisos, así que eso fue fluyendo de a poco. Y después fue ir muchísimas veces, muchas más veces de las que filmamos, para compartir con ellos desde un almuerzo o unas charlas. Ellos tenían muchísimas actividades en las que se hacía una ronda y charlaban con una psicóloga, y bueno, yo podía participar de eso. Tenían una cosa, por ejemplo, con entró Sebastián, hacen un minuto ¿cómo le llaman? Bueno, en el que cada uno, al contrario de los 2 minutos de Orwell, de los 2 minutos de odio, que está en Orwell en 1984, este era un minuto de afecto. Entonces, cuando ingresa Sebastián, todos tienen que, no es que todos le dan besos y le dicen te quiero mucho, pero sí hay una cosa de bienvenida y de contarle un poco cómo es el lugar. Y el lugar tiene muchas normas, más allá de que
que sea un lugar mucho más abierto y amigable, si se quiere, que una cárcel común. Tiene muchísimas normas y así que tenían que ir adaptándose ellos a esas normas y nosotros también respetarlas. Fuimos filmando con mucha libertad, proponiendo algunas actividades para que nos parecían que podían servir para que expresen ciertas cosas. Y la verdad que el montaje casi que tiene el mismo orden del rodaje, porque fuimos pudiendo elegir las situaciones que íbamos a filmar, proponiendo cosas y ellos fueron receptivos con las cosas que proponíamos en ese mismo orden y se fueron dando las cosas, esto de que de repente uno entraba, el otro salía liberado, entonces había un orden que nos permitía en el montaje casi seguir eso. Lo que teníamos era un exceso de cosas filmadas porque cada uno tenía historias tan densas y tan largas que decís, ¿a dónde corto? Y bueno, y nos basamos en cuatro de los jóvenes, que fueron los que más participaron, pero que al mismo tiempo tenían también historias que contar, muy interesantes, dolorosas también. Y bueno, hasta las visitas que supuestamente no las podíamos firmar, bueno, de a poquito como en esta cosa de ir generando confianza, fuimos ablandando las relaciones y todos fueron accediendo. Pese a que uno de las contradicciones que yo sentía con esto es que filmar a estos chicos, que una vez que terminan sus causas, al ser menores de edad, quedan como blanqueados su expediente, como si empezaran de cero. Y uno en la película los está exponiendo, de algún modo casi que los escrachás. Y bueno, es un tema ese, que ahora durante el extremo lo seguimos trabajando. Uno de los chicos, por ejemplo, Sebastián, que es el protagonista inicial, él empezó a estudiar una carrera, trabajo social, ya está liberado. Y bueno, uno de los planteos de él era, ¿y qué hago? Porque yo ahora quiero ser un estudiante universitario, no quiero que los demás me vean como una persona que estuvo preso, que hizo ese tipo de cosas, ya está. Él cambió de vida, cumplió su condena, y bueno, pero a medida que la película la pudimos ir mostrando en ámbitos cerrados, con cátedras de Derecho de la UBA y de otras universidades, también en congresos de abogados, jueces y todo ese mundo del derecho, y él participó en esas charlas por Zoom durante la pandemia, y la verdad que las devoluciones que recibió fueron súper favorables, entonces se fue relajando con esa situación. Y de hecho hoy, estando afuera, colabora con algunos programas de trabajo que buscan llevar esta metodología de trabajo a cárceles y a otros ámbitos. Para quienes justamente estabas contando acerca de este Congreso de Derecho, quienes quieran lo pueden ver en la temática de encarcelamiento de niños y adolescentes, que lo estuve ahí pifiando un poquito, son 3 horas y pico en el cual se trata un poco la temática de la película, donde también está Sebastián y que pueden ver y escucharlo de boca propia su experiencia y de quien vos dijiste también que fue parte de la película que te metió Sí, dentro de este mundo también. y es loco porque uno quiere llegar al cine con la película, ¿no? Pero hay otros ámbitos en donde la película se ve y que están buenísimos. Y estos lugares, por ejemplo, generaron, el otro día me escribió la presidenta de Víctimas por la Paz, que es una asociación de familias que han tenido un familiar o asesinado o que han sido víctimas de crímenes muy violentos. Y una de las cosas que trabaja Víctimas por la Paz es es como ir por un lado, que por un lado va la causa legal, ¿no? Cuando se hace un juicio y hay alguien que está acusado y se lleva adelante esa cuestión legal. Pero además ellos establecen vínculos con las víctimas, con los victimarios. Incluso tienen charlas y diálogos. Y justamente juntaron a algunos protagonistas de las películas con sus víctimas, a través de esos convenios. A mí cuando me contó eso se me puso la piel de gallina, porque es realmente fuerte, pero al mismo tiempo está bueno que la película propicie esas cosas, que no solamente sea un entretenimiento de ver una historia que puede funcionar como historia, sino que además genere cosas, ¿no? Y como decías vos, se pudo ver en varios estamentos, y en este caso en varios festivales, porque la verdad que viene recorriendo en esta
pandemia que seguimos viviendo, Sí. se pudo ver en muchos festivales, y uno que me llamó la atención es la primera muestra de cine penitenciario en Colombia, y que ahí estuvieron también presentes. Sí, yo me empecé a enterar de estos circuitos a partir de la película y a partir de estos congresos que nos invitaban, que eran de abogados, de jueces y demás, empezaron a surgir estos pedidos que surgen mucho de cátedras de universidades de otros países. Ese es uno, después surgieron de otros países, que algunos se fueron aplazando también por la pandemia y ahora este año empiezan a resurgir. También hay festivales que estaban anunciados, hay uno en China que estaba la película y se postergó y ahora están empezando a mover las redes de nuevo, pareciera que le están poniendo fecha. Pero sí, son ámbitos muy de, del universo del derecho. A mí me pasó con otra película, cuando hice mi primera película, que era sobre el autismo, y también la hice de un modo bastante ingenuo al principio, porque me interesó la historia, pero no sabía que el mundo que había detrás de eso, más allá de la particularidad de mi personaje, de repente explotó todo un circuito paralelo a los cines alternativos, y durante 2 años recorrí el país mostrando la película en todos lados, y estuvo espectacular, y era muy loco, porque había lugares que eran salones con 600 o más personas, que eran familias de chicos con autismo, y nada, era más gente de la que iba al cine. Y habían un montón además de la película, después habían charlas con psicólogos, psicólogas, docentes, todo el universo de profesionales y las familias, ¿no?, que giran en torno de las personas con autismo. Imagino que esta película, capaz, ojalá, pueda generar un circuito así. Me encantan los cines, pero también los otros espacios son muy valiosos. Para quienes quieran ver Fausto también, película de 2015, si no, El panelista también, tus dos películas documentales anteriores, no sé si están liberados o están en Las cine.ar tengo para que... liberadas, sí, ahora están sí, creo que las tengo liberadas en mi YouTube. Ahora, incluso El panelista, hay una versión con audiodescripción que permite que personas ciegas puedan acceder a la película. Y también en mi canal de YouTube están las dos. Y además ahora las iban a subir de nuevo a raíz de esta última película, iban a subir las anteriores a, a Cinear. Y lo que estoy trabajando mucho es en poder difundirla en canales de televisión del interior del país que muchas veces, digamos, no acceden a este tipo de materiales, pero porque no sé, no tiene esa lógica, pero la verdad que cuando se las ofrezco lo agradecen, y estuvo canales universitarios o la TV pública de muchas provincias, ni siquiera provincias, del interior. Ahora está en canal pública de Trenquelauquen, de Tierra del Fuego, estuvo en Canal U de Córdoba, estuvo en la TV pública de La Pampa, y me estoy olvidando otros, pero empezando así a hacer un circuito por el interior. A veces estamos peleando por los cines como si fuera nuestro único lugar o la plataforma de lo que fuera, y nada, yo trato de pensar una distribución más abarcativa. Bien, bien. Federalizar un poco lo que es lo audiovisual, y creo que con Otra Condena, al igual que Fausto también y el panelista, creo que son este triunvirato que lograste para poder visualizarlo en todo el país. Por último, Juan Manuel, te quería comentar o te quería consultar. Tanto por parte de los pibes y de la institución, si vieron la película y cuáles fueron las repercusiones o las devoluciones que te dieron. No, sí, la película la vieron, y además ellos comparten estas charlas cuando son estas charlas por Zoom con universidades o demás, ellos la comparten. Tanto Sebastián como Iván, que fueron dos de los jóvenes que estaban presos, participan o participaron de esas charlas. Mi intención es que vayan al cine este jueves también. Sebastián sé que va, Iván no sé, a veces eh, el contacto con ellos fuera de la cárcel, un poco que, o sea, nosotros mostramos un lugar que trabaja de un modo más digno que ellos y que apuesta a que tengan otro tipo de oportunidades, pero después cuando salen afuera no es fácil, vuelven a sus vidas y no tienen vidas fáciles. Entonces uno, desde su lugar de clase media, trata de, che, pero vení, que vamos a hacer esto, lo otro, y no es tan fácil para ellos. Eh, pero sí, la vieron. Yo tenía
miedo importante cuando la vieran, porque realmente se exponen mucho en la peli y a veces quizás mientras filmamos, como hay tan buena onda, no son conscientes de eso, ¿no? Pero la verdad que sí, les gustó. Yo creo que les gustó más que nada al ver la recepción de los otros sobre la película, ¿no? Al ver que los otros no. Porque eso también era mi temor, mis contradicciones. Estoy humanizando personas que cometieron delitos realmente muy graves. Y cuál es el límite, cuál es el equilibrio con eso. Si yo fuera víctima, o si hubieran asesinado a un familiar mío, un amigo, podría hacer esta película, podría verla, ¿qué pensaría de esta película? Bueno, son todos, no tengo respuestas para eso, eh, pero al ver, la verdad que por lo que vengo viendo hasta ahora, el público no le genera rechazo, todo lo contrario. Creo que cuando el otro puede bajar la defensa y puede decir, bueno, me mandé esta flor de cagada en mi vida y le cagué la vida a otros, y quiero reparar de algún modo lo que hice, hay otra lectura del que escucha y está bueno lo que se genera. Así que yo creo que eso les da seguridad a ellos. La película les gusta en términos de la historia que cuenta, narrativamente, pero hablo más allá de eso, ¿no? De lo que pasa con lo que le pasa a uno viéndose en una pantalla contando eso que es tan terrible. Pero bueno, no hay una reivindicación de eso que hicieron y que estuvo mal, sino todo lo contrario, una cosa, bueno, ¿qué podemos hacer de acá en adelante, no? Pero no solamente es por parte de ellos pedir perdón, también ellos tienen que tener una oportunidad de futuro. En este país, 6 de cada 10 niños se crían en hogares pobres. Entonces, tampoco podemos pretender que, nada, que, que sean perfectos, que no pase nada con eso. Ujú. Bueno, Y bueno, para cerrar, nada, que la gente no esperen ni golpes bajos, ni nada que los haga ponerse ni de un lado ni del otro. Es como una manera de estos pibes, porque la verdad que son pibes que tratan de reinsertarse y de tomar conciencia de lo que hicieron y la cagada que se mandaron, como dice Juan Manuel. es que Y, ni y siquiera se habla ni siquiera se habla de reinsertarse, porque nunca estuvieron insertos en nada. Ese es el exactamente. tema. Ujú. Es la no oportunidad, es haber crecido en un lugar, esta cosa que hablamos, ¿no? 6 de cada 10 niños, 6 de cada 10, más de la mitad en este país se crían en lugares pobres. O sea, no es una reinserción, es una Sí. inserción en todo caso, si fuera posible. Ujú. Sí, exactamente, exactamente. Así que para conocer un poquito más, otra condena a partir de esta semana, Sala 1 del Cine Gomón, 17 horas todos los días, toda esta semana. Así que bueno, Sí. aprovechen y lo más importante, como decimos siempre, la primera semana ir al cine y apoyar las películas y las producciones independientes, que es lo más importante. Así que bueno, Sí, Juan Manuel. la sala 1 tiene 420 butacas habilitadas, así que es un desafío llenar esa sala. Está buenísima la sala más grande, pero al mismo tiempo es un desafío y te genera bastante culepe. Bueno, Juan Manuel, te agradezco de nuevo la entrevista y bueno, no sé si este nuevo eje que ahí estás acompañando, si ya tenés algún proyecto más ahora en mente. Tengo terminada otra película que está en etapa de postproducción, ahora sí el sonido y la imagen. Es otro tema. eh, es una mujer que descubre de grande eh, que muchas pesadillas que tenía y muchas cosas que le habían pasado en la vida tenían que ver con una historia muy trágica de la familia que ella no conocía, pero que intuía, era que de su padre para arriba todos habían sido asesinados durante el Holocausto. Y ella descubre un pasaporte del padre cargado sellos nazis, siendo judío, y había sido gerente de la Paramount de United Artists para toda América Latina. Entonces quiere empezar a investigar quién era su padre, cómo podía ser que una persona llamándose Samuel, un nombre muy judío, haya atravesado las fronteras y con esos sellos nazis. Entonces hicimos un recorrido con ella por espacios que tenían que ver con la cultura judía, como el Museo del Holocausto en Buenos Aires, y espacios que tenían que ver con el universo del cine, como llegamos a entrevistar a Martínez Suárez antes de que falleciera, eh, para saber quién era su padre y contar esta historia. Y la película fue derivando también en relación a una serie de conversaciones en la familia, porque
hay un dicho que me dijo ella cuando arrancamos, y es que, para que corto, que el trauma que genera un genocidio no solamente afecta a la generación que lo vive en carne propia, sino a las siguientes, y por muchas generaciones. Entonces la película es un poquito también un testimonio de eso. Y un error del que no se pudo hablar, imagínate, los padres no pudieron contar que sus abuelos habían fallecido asesinados, ¿no? Bueno, yo siempre me meto en temas complicados. No, está bien, está bien. La verdad que después de haber escuchado de qué se trata, interesa y muchísimo más, así que vamos a estar esperando esta nueva producción tuya. Así que bueno, Juan Manuel, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, nos cruzaremos seguramente en alguna de las funciones, ojalá de Otra Condena. Muchas gracias. Gracias. Chao.